Es complejo hablar del sistema económico porque ha sido obviamente hasta hoy en día el resultado de a lo mejor decisiones pues no equivocadas, pero la manera de ejecutarlas no fueron las adecuadas. Nos ha llevado a un sistema pues hasta cierto punto rapaz, en donde pues quien tiene el dinero, tiene el poder, tiene el control y por lo tanto pues la sartén por el mango, pues ha generado estos grandes, como esta gran división entre pues los que tienen y los que, no es que no tengan, pero tienen otro tipo de recursos, pero como no encajan esos recursos en los que el modelo económico pauta, pues entonces no tienen cabida. Creo que en los últimos 20 años definitivamente se ha posicionado el punto de vista del neoliberalismo económico, que por supuesto tiene sus antecedentes en la propuesta que Adam Smith propone acerca de cómo el ser humano, al ser igual en sus facultades, puede llegar un momento en que él mismo puede generar riqueza compitiendo con los demás porque están en igualdad de oportunidades. Sin embargo, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que ha crecido en un ambiente cultural amplio, que ha tenido muchas herramientas para desarrollarse en el aspecto educativo, en el aspecto intelectual, que otra persona que no ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a la universidad, de prepararse, las mismas relaciones sociales que muchas veces son factores determinantes para que la persona pueda establecer vínculos sociales que le permitan desarrollarse en el aspecto económico. Entonces, no podemos partir de este punto de vista de Adam Smith en que todos tenemos igual número de posibilidades. Yo creo que hay una desigualdad tremenda cuando no tiene una misma formación, una misma preparación, una misma alimentación, una misma cultura que le permita de alguna manera desarrollar posibilidades para desarrollarse económicamente. Del propio liberalismo de la libertad, del área de la libertad, del beneficio individual o del beneficio colectivo, nace el capitalismo y el socialismo. Los socialistas se dicen, no, pero somos libres para juntarnos y para todos en conjunto avanzar hacia una sociedad más justa. Y los otros dicen, no, espérate, yo tengo la capacidad, yo soy individuo, yo tengo esa libertad de ser individuo, yo puedo engrandecer mi empresa desde el punto de vista individual. El capitalismo vio necesaria la cuestión de utilizar el proceso de integración para poder globalizar sus productos en el mundo. Y entonces dice, pues vamos juntándonos, vamos haciendo tratados de libre comercio para poder ampliar nuestros mercados y poder salir con amplitud, sin ninguna restricción de ningún país, al mundo. Pero el problema, ¿cuál es? A lo mejor yo les vendo más de lo que aquellos me pueden vender de allá para acá y ya hay una incongruencia ya en ese momento. Entonces, yo considero que debe de seguir existiendo esa ideología de tratar de unirnos, pero no para fregarnos, no para obtener ventajas nada más. Yo tengo que sacrificar algo para poder recibir en reciprocidad algo a mi favor. El problema es cuando yo me junto contigo, me junto contigo, me junto con una empresa para poder acapararlas y manejarlas a mi antojo. No, aquí la situación es darte la libertad de que crezcas, de que te beneficies y que esa relación comercial, económica, también me beneficie a mí y a mi población. Lo que se mueve a nivel mundial nos va a afectar a nosotros. Cuando nosotros en ocasiones no podemos hacer un plano proyecto, porque el mismo proyecto mundial, diríamos, está enfocado a otras situaciones. Y es ahí donde yo creo que el sistema debe de cambiar, porque está provocando, no nomás en México, en la mayoría de los países del mundo, es una dependencia, una pobreza, en muchos casos extrema, ¿no? La economía ha utilizado, se pudiera decir, al ámbito social, a la gente, para la explotación, de tal manera que se genere más capital, pero un capital que sigue concentrado en unos cuantos, no es un capital que permea. Por eso digo, no está mal el concepto del capitalismo, es más bien el cómo se ha llevado a cabo. ¿Qué efectos ha ocasionado? Bueno, pues esto, precisamente, una tremenda desigualdad, zonas que, fíjate, ya ni siquiera es físico esta marginación, es mental, ¿no? En donde ya se determinan ciertos modelos y como no encajas, te mando a la orilla, a la periferia, te margino.
Y yo siempre he dicho que en este triángulo, que debería ser equilátero, donde haya un equilibrio claro entre lo social, lo ambiental, natural y lo económico, pues tenemos un triángulo isósceles, donde en la cúspide pues se mantiene la economía. Y en la parte de la base tenemos el ámbito social y el natural. Tal pareciera que están al servicio de la economía. Y la parte intermedia, que son las clases medias sociales, parece como que tampoco hay mucha oportunidad, dado que también se les hostiga a través de sistemas fiscales más agresivos que no le permiten crecer y que de alguna manera esos también van ocupando lugares ya de personas o de un nivel de pobreza. Entonces, mientras el gobierno no brinda la oportunidad de que este desarrollo social no se quede solamente en dádivas que prácticamente no resuelven el problema del desajuste económico, sino que son dádivas que más bien incluso a veces al pobre lo hacen mantenerse en una situación de conformismo y creyendo que eso es lo mejor que le puede pasar, que el gobierno le apoye sin darle herramientas que le permitan cada día salir adelante. Es como aquel proverbio chino que dice, al pobre más que darle un pescado, enséñalo a pescar. Y creo que, al menos en mi opinión, creo que el gobierno no ha brindado esa oportunidad de que el ser humano, de que todos los mexicanos de alguna manera también nos enseñemos a pescar, luchando cada día por mejorar nuestra situación económica sin esperar que sea el gobierno el que resuelva este problema. Definitivamente el crecimiento económico de los últimos 20 años ha beneficiado intereses económicos importantes, ha distanciado las diferencias sociales, pero también ha puesto sobre la mesa oportunidades para gente que no las tenía, información, nuevas perspectivas, nueva motivación para hacer negocios, información en cuestión de academia, de educación, que es gratuita, que te ayuda a formarte, más oportunidades para las personas que la están buscando. Su contra, pues sí, también una gran diferenciación en los estratos sociales. Ya desde León XIII, ¿verdad? En sus documentos relacionados pues con el trabajo, habla de empresas que mejoren al ser humano, no solamente que lo expriman económicamente. Creo que en ese sentido la visión de Carlos Marx es muy interesante cuando habla del proletariado, que es la fuerza de trabajo que de una forma agresiva se le va utilizando, pero sin tener acceso a los medios de producción, a los medios de beneficio social. Una empresa no solamente es para generar ganancias para el empresario, sino que también son para mejorar cambios y mejoras sociales. Me parece que muchas empresas han seguido esta línea o quizás otras líneas también humanistas en la que consideran a los trabajadores precisamente como parte de su fuerza laboral, pero desde el punto de vista les genera también riqueza y conveniencia para ellos. Hay muchas empresas que de alguna manera yo creo que aportan a la sociedad ya apoyando a la educación, ya apoyando, digamos, a ayudar a las clases más necesitadas, ya, digamos, promoviendo canchas deportivas, por ejemplo, promoviendo el deporte, promoviendo, pues, o estimulando a personas, a jóvenes que tienen gran talento intelectual, para que ellos, a su vez, también algún día puedan generar un bienestar social, pues, cuando estén al frente, ya sea de la política o de la economía. Una empresa socialmente responsable es aquella empresa que tiene cuidado con todo lo que lo rodea. Tú eres corresponsable de lo que haces, porque tú generas un beneficio, tú generas un producto que va a beneficiar a la sociedad, pero ese producto también puede perjudicar a la sociedad. Si yo no contamino, no hago emanaciones de agua sucias, emanaciones de gases tóxicos, e inclusive mi empresa promueve visualmente que todos los alrededores estén bonitos, pues es una empresa socialmente responsable porque está participando del crecimiento de la sociedad junto con el crecimiento de su propia empresa.
Esto de socialmente responsable nos ha llevado a caer en una serie de organizaciones, fundaciones totalmente asistencialistas. Creo que ese es el problema de este programa. Realmente el rol que debe de tener o que deben de jugar estas empresas es la integración de ese sector vulnerable o de esos grupos vulnerables al sistema económico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el reto. Desgraciadamente es más fácil comprar despensas y distribuirlas que hacer este tipo de planes que obviamente pueden tener una superior o mucho más grande repercusión en el ámbito social. Existen muchos corporativos, empresas que sí buscan el desarrollo integral del ser humano. Yo creo que son contadas las empresas, ¿no? Dentro de este programa de empresas responsables, donde tener un logo, seguimos el sistema, ¿no? Te vendo un logo, pero ¿qué está significando ese logo? Entonces, creo que los programas están incompletos. Hace falta asegurar la funcionalidad de esos programas, de estas empresas que gozan de esta certificación. Esto se fue generando, lo de las empresas socialmente responsables. ¿Por qué? Porque muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, contaminaban demasiado su ámbito donde se instalaban. Entonces empezó a haber una legislación más fuerte para cuidar ese medio ambiente. Sobre todo eso, socialmente responsables de no contaminar. En un momento dado no había una responsabilidad con lo que ellos contaminaban. La responsabilidad era del gobierno preservar el medio ambiente. Sí, pero espérate, esta empresa a la que le di el permiso me lo está contaminando, está enfermando gente, hay más cáncer, hay más esto, hay más lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Empieza un movimiento, primero por los gobiernos, de decir, espérate, me estás contaminando, mi cuate. Necesita haber cierto tipo de leyes para prohibir el que tú hagas esa emanación de desechos que nos están afectando. Y entonces nace de ahí lo de las empresas socialmente responsables. Primero, por un medio de contaminación, por un aspecto de deterioro ambiental. 80s y 90s fueron en décadas de unos escándalos increíbles con temas de empresas que fraudearon, que hicieron productos defectuosos, que gente tuvo enfermedades muy importantes por bacterias que tomaron o por virus que tomaron de los productos, ¿no? de lo que estaban ellos produciendo. Creo que a partir de ahí las organizaciones internacionales se dan cuenta lo importante que es ir tras ellas y generar leyes y acuerdos internacionales, ¿no? Para decir, a ver, pues es que haces millones y millones de dólares y no eres responsable de nada, ¿no? Entonces, a ver qué sucede. Creo que por ahí detona luego entonces el cambio generacional, ¿no? Entre generación X, generación Y, generación Boomer, el consumismo en donde ya encuentras ríos secos también, o sea, la parte ecológica en donde todos hemos concientizado el cambio climático. Entonces es una suma de factores nuevamente, es como bolita de nieve, ha ido creciendo para lograr poco a poco el ser más conscientes, el que una empresa de todos modos genere dinero, porque la empresa que certifica siendo una empresa responsable, socialmente responsable, pues genera dinero porque te lo cobra, ¿no? Entonces, pues también es en una base de hacer dinero, pero al menos tiene un buen fin. La responsabilidad social corporativa se ha ido desarrollando desde el punto de vista del derecho internacional a pasos muy lentos, ¿no? Entonces tenemos empresas que son destructoras del ecosistema y que apenas los sistemas internacionales empiezan a perseguir, ¿no? Empiezan a decir, oye, contaminaste este río, contaminaste esta tierra, pues eres responsable, ¿no? Tienes que pagar. Va muy lento. Entonces, en la ética, yo en lo personal no pensaría que la ética está cumpliendo un papel trascendente aún en las empresas ni en los gobiernos. Creo que la ética tendría que venir a partir del individuo, un individuo más preparado,
de la academia, de las instituciones de enseñanza, en donde tienen que sembrar esa semillita para decir, no hay que llegar nada más a hacer una empresa o trabajo, sino hay que hacerlo en forma ética, honrada. Leía un libro muy interesante en donde dice el éxito más allá del éxito, es decir, tú puedes llegar a un éxito, sin embargo, tuviste que hacer cosas deshonrosas o poco éticas para llegar a ese éxito, jamás habrá el éxito que si lo hubieras hecho de otra manera. El modelo del emprendedurismo detona desde un sistema académico, específicamente desde el sistema académico americano, porque ellos están muy enfocados a emprender, ¿no? A hacer negocios, ¿no? El famoso time is money. Nosotros estamos muy influenciados por todo el sistema americano, desde Harvard, desde MIT, y copiamos esos modelos en la parte norte, específicamente en Monterrey, una zona industrial, en donde una institución copia el modelo y comienza a generar esa palabra de emprendedurismo, ¿no? Me toca hacer una investigación hace 2 años en España y encuentro 2 cosas muy interesantes. España es un país muy investigador, con mucha información, pero que no tiene emprendedores, porque no se arriesgan. A diferencia de México tenemos muchísimos emprendedores, pero tenemos poca información, no documentamos los procesos. Sí nos aventamos a hacer los negocios, pero nos equivocamos y nos volvemos a equivocar bajo los mismos errores. Este tema del emprendimiento desde otra perspectiva o desde otro punto de interés, como por ejemplo gobierno, que lo está cada vez impulsando más y motivando, me parece que se traslada al tema del desempleo, de la desigualdad. Si los gobiernos motivan a las sociedades a dejar esa semilla, entrenarlos, capacitarlos, prestarles dinero para que sean o autoempleados o pongan su propio negocio, vamos solucionando una parte muy importante tanto de desigualdad como de desempleo. El emprendimiento social es emprender acciones que beneficien a la sociedad. No necesariamente tienen que ser productivas de empresas, no. Es que la misma gente que está inmersa dentro de esa sociedad sienta la necesidad de solventar, de solucionar cierto tipo de deficiencias o de problemáticas, y de ahí surgir una idea que pueda ser acompañada por toda la sociedad para el logro de un éxito completo dentro de ese emprendimiento, que no es emprender en hacer una empresa, no, en solucionar un problema social. El emprendedurismo social no es que lleguen a darte la caridad, es que ese proyecto triunfe dentro de esa sociedad y permanezca como beneficio constante a esa sociedad. Y el hablar del emprendedurismo no es hablar de filantropía. Filantropía es ir a regalar algo. El emprendedurismo social implica una permanencia de esa obra social, implica un compromiso de esa sociedad con esa empresa y no esperar la dádiva filantrópica, ¿no? La filantropía lo que busca es el bien común, la ayuda, el soporte al otro, aún anteponiendo los propios intereses. Repito, es un concepto, va más hacia estas acciones de asistencialismo, ¿no? de ayuda inmediata, con acciones rápidas, inmediatas, que son palpables, se ven rápido y hasta ahí. La economía social, sus principios se basan en que todos crecen en conjunto, se busca el bien común, el progreso, donde la utilidad, la rentabilidad, la productividad pasan en un segundo término. Se antepone el bienestar de la persona. La economía social persigue rentabilidad, claro, pero no para que sea uno el beneficiado, es para que todo el grupo sea beneficiado. Por eso de ahí emana lo que se conoce como el emprendimiento social. Y el emprendimiento social
es precisamente esas agrupaciones que las personas, que estos emprendedores tienen, buscan ese bien común, buscan progresar en conjunto, asumir riesgos en conjunto, hacer propuestas en conjunto. Yo siempre hago la diferencia para entender una y otra. El sistema capitalista neoliberal, tú tienes dinero, vas con los grupos y les dices, ¿quién se suma? Les voy a pagar tanto y van a estar trabajando. ¿Y las ganancias a quién le quedan? A mí. En la economía social y solidaria, yo tengo capital, dime tú qué tienes. ¿Cuáles son tus competencias, tus capacidades, tus habilidades? Sumémoslas. Yo tengo el dinero, pero a lo mejor no tengo la inteligencia de llevar un negocio. No sé, es un ejemplo. Pero se trata de la suma de esos recursos que todos de misma forma los participamos con ellos para poder llevar a cabo esa empresa. Y que los resultados van a permear a todos, nos van a beneficiar a todos de la misma manera y no solamente a uno. La proliferación del modelo social o del emprendimiento social responde a una sociedad cansada, intoxicada de información, a un capitalismo ya excesivo. Capitalismo me refiero a consumismo, ¿no? A una desigualdad mayor, o sea, es una suma nuevamente de factores, y a una falta de imaginación, creatividad, colaboración del gobierno en decir, pues estoy haciendo esto socialmente, ya no saben por dónde ayudar, hacen las mismas intervenciones en donde ya no están ayudando. Entonces creo que es pasar la batuta a la misma sociedad y decir, a ver, ok, pues emprende socialmente o dame las ideas para ver cómo lo podemos hacer. Es una clara respuesta, la reflexión que ha tenido la sociedad respecto a las condiciones de vida y que está buscando nuevas alternativas. Lo que busca la economía social y solidaria es hasta cierto punto la soberanía económica, la soberanía en todos los aspectos, es decir, no depender de ese sistema, que yo me pueda valer, generarme mis recursos, ser autosuficiente, autosustentable. Esa debería de ser la meta del desarrollo sustentable, ¿no? Que fuéramos independientes. Volvemos a lo de la perversidad del sistema. Al sistema no le conviene que nosotros logremos esa independencia. Se acabarían los trabajadores. El emprendimiento social sí es una opción para que esta sociedad cambie, porque tiene un proceso integrador de personas. La sociedad no soy yo solo, somos todos. Y para el cambio social se necesita un emprendimiento social, que todos participemos y le demos para el mismo rumbo. Hacemos fuerza, hacemos equipo y llegamos a la meta que queremos. El cambio social implica la integración de esa sociedad en un proceso integrador. Toda persona tiene que ser consciente de que debemos de mejorar esta sociedad. Cada uno en el lugar donde se encuentre, en el trabajo que realice, yo como educador, el político, el empresario, todo el mundo tiene que darse cuenta que está abonando a un mejoramiento social. Si nosotros solamente pensamos en favorecernos a nosotros mismos, creo que eso es una bomba de tiempo. Creo que todo el mundo podemos aportar en la medida de nuestras posibilidades y de esa manera se tiene que privilegiar un mejoramiento social.